Buenas tardes, nosotros somos el grupo 3 de Décimo C y les vamos a hablar un poquito acerca de sepsis neonatal. Para empezar, vamos a tener que la sepsis neonatal es una infección generalmente bacteriana que ocurre en un bebé de menos de 28 días desde su nacimiento. Generalmente en nuestro medio la incidencia de esta patología es de 1 a 10 por cada 1000 recién nacidos. Y vamos a tener que la clínica es insidiosa e inespecífica, por lo que el médico va a requerir una evaluación cuidadosa y un alto grado de sospecha. Continuando con la presentación, encontramos los tipos de sepsis neonatal, teniendo en primer lugar la sepsis precoz. Esta se define como la que se inicia en los primeros 3 a 5 días de vida. Su origen es una infección ascendente a partir del canal del parto por bacterias que colonizan la piel, las mucosas y el tracto gastrointestinal del recién nacido. Las bacterias principalmente implicadas son el Streptococcus del grupo B, teniendo en consideración al Streptococcus agalactiae y el Escherichia coli. Otras también son el enterococo y la listeria monocitógenes. Además que su incidencia es decreciente en los últimos años. Esto debido a la profilaxis sistemática frente al Streptococcus agalactiae, en la cual las infecciones relacionadas con este germen son cada vez menos frecuentes y el Escherichia coli es actualmente el más implicado, cursando con una rápida afectación multiorgánica. También presentamos la sepsis tardía. Esta se divide en dos grandes grupos. El primer grupo es el no nosocomial. Se presenta tras la primera semana de vida y hasta los 3 meses de edad. El origen de la infección puede encontrarse tanto en el tracto genital materno como en el contacto posterior con el medio. El germen primero coloniza al niño, siendo el aparato respiratorio, el ombligo, la piel y demás, y luego se disemina, teniendo en consideración la meningitis, que suele ser el síntoma más frecuente. Los gérmenes más frecuentes son el Streptococcus del grupo B, pero de serotipo 3, y el Escherichia coli de serotipo K1. También pueden estar implicados el Staphylococcus aureus, el Epidermidis, el Enterococo y la Cándida. Y por último tenemos la sepsis tardía nosocomial. Aparece en el ámbito hospitalario y se debe fundamentalmente al Staphylococcus aureus, Epidermidis, la Pseudomonas aeruginosa y la Cándida albicans. Continuando con la exposición, les voy a hablar acerca de los factores de riesgo, los cuales serán diferentes en función del tipo de sepsis. Es así que tenemos primero la sepsis precoz, segundo la sepsis tardía y tercero la sepsis nosocomial. En cuanto a la sepsis precoz, los factores de riesgo que vamos a tener son prematuridad y bajo peso al nacer, bolsa rota prolongada, fiebre materna intraparto, colonización materna por estreptococo del grupo B, datos de coriomnionitis como lo es la fiebre, la leucocitosis y el dolor uterino, infección del tracto urinario en el tercer trimestre del embarazo e hijo previo efecto de sepsis precoz. En cuanto a los factores de riesgo en la sepsis tardía, tenemos como único factor bien establecido la prematuridad. Y por último, entre los factores de riesgo de la sepsis nosocomial, tenemos la prematuridad, los neonatos portadores de dispositivos extraanatómicos como lo son las vías centrales y el tubo endotraqueal, y por último el uso de antibioticoterapia de amplio espectro. Muchas gracias. Vamos a continuar con la clínica de la sepsis neonatal. Los signos y síntomas de estas van a ser muy variados e inespecíficos y pueden afectar a diferentes órganos en menor o mayor medida. Así tenemos el aparato respiratorio, que en él podemos encontrarnos con una taquipnea, apnea, dificultad respiratoria, hipoxemia o una hipercapnia. En el sistema circulatorio puede haber una taquicardia o una bradicardia, una hipotensión, palidez, mala perfusión periférica o una hipertensión pulmonar. En el sistema metabólico podemos encontrarnos con una hipo o una hiperglucemia, acidosis metabólica, aumento del ácido láctico o una ictericia. En el sistema neurológico puede haber letargia, irritabilidad, hipotonía, fontanelas abombadas o convulsiones. En el aparato digestivo va a haber una mala tolerancia y a más de esto podemos encontrarnos con una clínica de hipotermia y fiebre. Para el diagnóstico de certeza se requiere un hemocultivo positivo, que aunque lograrlo va a ser un poco complicado, más que en los adultos, ocurre en los neonatos. De acuerdo a la situación clínica, se debe valorar lo que es la realización de una punción lumbar. El cultivo y el análisis citoquímico de este líquido cefalorraquídeo
va a permite establecer el diagnóstico de una posible meningitis, lo que implica cambios en la guía o en el establecimiento del tratamiento antibiótico de nuestro paciente. En los casos en los que la sepsis tardía también tiene valor el urocultivo. En las sepsis precoces se deben recoger también cultivos de superficie, como son el ótico, ya sea el conjuntival, o de igual manera, en el caso de que sea posible, el umbilical. Pueden servir de igual manera otros parámetros bioquímicos, como son la prueba de PCR o la procalcitonina. En cuanto a lo que es el hemograma, lo más específico es encontrarnos con una biometría donde encontremos una leucopenia con una neutropenia, es decir, una desviación hacia la izquierda que reflejada en un índice infeccioso elevado, que es un valor muy sensible para esta enfermedad. Tratamiento. El tratamiento de la sepsis debe iniciarse ante la más mínima sospecha, debido a que la infección puede ser o no fulminante. La sepsis precoz y la sepsis tardía no nosocomial se debe clasificar en sin meningitis y con meningitis. Sin meningitis se debe administrar ampicilina más gentamicina y con meningitis se debe administrar ampicilina más cefotaxima, recordando que los aminoglucósidos no van a atravesar la barrera hematoencefálica. La sepsis nosocomial se debe clasificar de igual manera en sin meningitis y con meningitis. Sin meningitis se va a administrar la vancomicina más amikacina. Se puede o no administrar la anfotericina B en el caso de que se sospeche de una infección fúngica. En con meningitis se va a administrar la vancomicina más la ceftazidima. Aquí también se puede o no administrar la anfotericina B. Se puede o no administrar el fluconazol. Y posteriormente, y en función del germen aislado, se va a instaurar el tratamiento definitivo. Bueno, ya hemos hablado acerca de la importancia del conocimiento de la sepsis neonatal, pero lo es aún más también saber acerca de la profilaxis, y es el tema que les presento a continuación, la profilaxis en gestantes colonizadas por estreptococo de grupo B. Para ello, es necesario realizar un cribado de colonización materna durante la gestación. ¿Y cómo realizamos este cribado? Lo hacemos a través de un cultivo de muestra rectovaginal alrededor de la semana 35 o 37 del embarazo. Pero aquí hay una consideración importante a tomar en cuenta, y es que el resultado se considera válido durante 5 semanas, al cabo de las cuales, si no se ha producido el nacimiento, habrá que repetirlo. Entonces, ¿qué pasa si este resultado es positivo? Si es positivo, vamos a realizar una quimioprofilaxis. ¿Con qué? Con beta-lactámicos, como cuáles, la penicilina o la ampicilina. Además, tenemos otras indicaciones para dar esta quimioprofilaxis. En aquellos casos de haber tenido un hijo afectado por sepsis y relacionado al estreptococo del grupo B, o a su vez también bacteriuria positiva a estreptococo del grupo B. Es todo esto durante el embarazo. Entonces, independientemente de lo que sería el resultado final del cultivo. A manera de resumen, hemos identificado diferentes tipos de sepsis neonatal. Entre ellas tenemos la sepsis precoz de 0 a 7 días, la sepsis tardía de 7 a 90 días y la sepsis nosocomial. Es importante distinguir a qué tipo de sepsis neonatal nos estamos enfrentando, ya que constituye un paso importante para el manejo adecuado del paciente, puesto que cada una de ellas presentará diferentes factores de riesgo, etiología, manifestaciones clínicas, curso, pronóstico y tratamiento. Dentro de los factores de riesgo para la sepsis precoz, principalmente se debe a un recién nacido prematuro o de bajo peso, a un hijo previo afectado por sepsis precoz, colonización materna por el Streptococcus galactiae, fiebre materna o bolsa rota prolongada mayor de 12 horas. Mientras que en la sepsis tardía será un recién nacido prematuro de bajo peso. Y en aquella sepsis nosocomial se tratará de un recién nacido prematuro de bajo peso, antibiótico terapia prolongada, dispositivos extraanatómicos como sonda vesical, vías centrales, tubo endotraqueal. Dentro de la etiología, igual, van a distinguirse en cada una diferentes patógenos causales. Dentro de la sepsis precoz será el Streptococcus galactiae, la Escherichia coli o la Listeria monocitógenes.
mientras que la sepsis tardía será el Streptococcus galactiae serotipo 3 o la Escherichia coli, mientras que en la sepsis nosocomial el Streptococcus epidermidis, el Staphylococcus aureus, la Pseudomonas aeruginosa y la Candida albicans. Las manifestaciones clínicas principalmente se van a diferenciar entre la sepsis precoz y la sepsis tardía. En la precoz, la afectación será principalmente respiratoria, donde se presentará polipnea, tiraje, quejido, aleteo nasal, cianosis y también otros signos como ictericia o granulomas en la faringe y petequias en el caso de listeria ser el agente causal. En la sepsis tardía será la afectación principalmente en el sistema nervioso central, siendo la meningitis neonatal su principal manifestación. Y en la sepsis nosocomial, la manifestación clínica será variable. En cuanto al curso, la más peligrosa será siempre la sepsis precoz, que se considera como fulminante, mientras que la tardía es aquella que es la menos fulminante. En cuanto al pronóstico, será muy malo. En la sepsis precoz principalmente. Se considera que el porcentaje de mortalidad será del 30%, a menos de que haya sido afectado por listeriosis, en donde el caso se considera muy grave y la mortalidad será del 40 al 80%. En cuanto a la sepsis tardía, existirá menor porcentaje de mortalidad y alta morbilidad. Si hablamos del tratamiento, tanto la sepsis precoz como la sepsis tardía tendrán el mismo, mientras que se diferenciará con la sepsis nosocomial. En la sepsis precoz y tardía se utilizará ampicilina más gentamicina y cefotaxima si es que presenta meningitis. El tratamiento de la sepsis nosocomial será vancomicina más amikacina, más anfotericina B, si es que se sospecha de una infección fúngica. Y en el caso de existir meningitis en este tipo de sepsis nosocomial, será vancomicina más ceftazidina, más anfotericina B. Muchas gracias.